Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches. En esta edición especial ponemos el foco en un tema que tiene en vilo el mundo del espectáculo, y es nada menos que el silencio de Sanctorum. Pero, mientras los debates se encienden en los programas de televisión, lo que más llama la atención no son las palabras, sino la ausencia de ellas. El silencio se ha convertido en un protagonista inesperado y, de algún modo, en un mensaje que todos intentan descifrar. En las redacciones de la prensa rosa, este mutismo ha abierto todo un abanico de interpretaciones. Unos aseguran que es la muestra más clara de una serenidad madura, otros en cambio lo leen como un gesto de aceptación. Lo cierto es que la falta de respuesta genera más preguntas que certezas. En los estudios de televisión, los comentaristas han gastado horas de transmisión tratando de dar sentido a este silencio. Algunos lo defienden como un signo de inteligencia emocional, como la decisión de no alimentar la polémica con palabras innecesarias. Otros, sin embargo, sostienen que al no pronunciarse, lo que hace es validar lo que se comenta a su alrededor. De una u otra manera, el resultado es que su nombre nunca desaparece de la conversación. Cada pausa, cada ausencia, se transforma en material de análisis. Y así, el silencio se vuelve tan poderoso como una declaración pública. El público, que sigue cada detalle con pasión, no tarda en tomar partido. En las redes sociales se multiplican las publicaciones, y las interpretaciones se reparten en bandos enfrentados. Para algunos, se trata de un gesto elegante que evita los choques innecesarios. Para otros es una señal inequívoca de que algo se está reconociendo. De cualquier manera, la audiencia no deja de debatir, de escribir y de opinar sobre un hecho que en apariencia es tan sencillo como no hablar. Y eso, a su vez, fortalece aún más el interés. La fuerza de este silencio es tan grande que los titulares lo colocan en el centro de las discusiones. Periódicos, revistas y plataformas digitales hacen eco de las múltiples lecturas. Nadie se atreve a decir que no significa nada, porque en la industria del espectáculo, hasta un gesto mínimo puede adquirir un peso enorme. Y aquí, lo que falta no es un gesto, sino una palabra, pontotinea. La ausencia de voz se convierte en ruido mediático. Y ese ruido no deja de crecer. Lo interesante es que este silencio funciona como un espejo en el que cada uno proyecta lo que quiere ver. Para los que creen en la prudencia, es el reflejo de un hombre que prefiere guardar compostura antes que dejarse arrastrar por las provocaciones. Para los críticos, es la prueba de que no puede contradecir lo que se dice. Este juego de interpretaciones ha dado vida a uno de los debates más comentados de los últimos días. Y en ese juego, la figura de Zeng no pierde un ápice de protagonismo. En los foros de Internet, las discusiones se repiten una y otra vez. Usuarios comparten videos, fotos y fragmentos de programas en los que se analizan sus silencios. Cada segundo en que no habla, se transforma en un universo de significados. Es una situación paradójica. Cuanto menos dice, más se habla de él. El fenómeno se retroalimenta y se amplifica en cuestión de horas. Y la expectativa crece, porque todos esperan el momento en que decida romper este mutismo. En la televisión, algunos presentadores han hecho comparaciones con otras figuras del espectáculo que en su momento también optaron por callar. Se recuerda cómo, en ocasiones, el silencio se convirtió en una estrategia exitosa para preservar la imagen. Pero también se evocan casos en los que la falta de respuesta terminó siendo interpretada como una rendición. En ese contraste, se ubica ahora la figura de Zeng, y nadie parece indiferente. El interés se renueva cada vez que vuelve a aparecer en cámara sin pronunciar palabra. Dice. El efecto en la opinión pública es fascinante. La gente no solo comenta lo que se dice, sino lo que no se dice. El vacío de declaraciones se llena con hipótesis, teorías y especulaciones de todo tipo. Algunos piensan que guarda silencio porque está seguro de sí mismo. Otros sospechan que se trata de un plan bien calculado por su entorno más cercano. Lo cierto es que la estrategia, consciente o no,
está dando resultados. Nunca se habló tanto de un silencio como ahora. En las tertulias de espectáculos, este tema se ha convertido en un filón. Productores y presentadores saben que con solo mencionar el mutismo de Zeng, garantizan minutos de conversación y atención asegurada. La audiencia espera cada nueva interpretación, como si se tratara de una revelación. El silencio, convertido en tema central, demuestra su poder mediático, y lo curioso es que no hay intervención directa de su parte. Solo la ausencia de palabras basta para mantener la atención intacta. Hoy, algunos especialistas en comunicación han intervenido para analizar el fenómeno. Señalan que en la cultura de la inmediatez, donde todo se comenta de inmediato, guardar silencio es un acto disruptivo. No decir nada cuando todos esperan una declaración es romper el guión predecible de la fama. Y esa ruptura genera un impacto mayor que cualquier discurso. Lo paradójico es que, de manera involuntaria, se convierte en un mensaje más fuerte que las palabras. En las calles, la gente también opina. Los seguidores, al ser preguntados, expresan emociones encontradas. Me gusta que no responda, porque demuestra fortaleza, dicen algunos. Otros responden, debería aclararlo, porque su silencio lo hace parecer culpable. Así, la interpretación depende del cristal con que se mire. Y mientras tanto, la expectativa sigue creciendo. En las mesas de debate más acaloradas, los periodistas confrontan puntos de vista. El silencio se convierte en un tema tan fértil como una declaración polémica, Cada uno lo disecciona, lo cuestiona y lo defiende a su manera. Y ese ejercicio alimenta aún más la presencia mediática del protagonista. Es un círculo que no termina. El efecto viral no tarda en multiplicarse. Clips de sus apariciones en silencio circulan una y otra vez en plataformas digitales. Memes, frases y comentarios lo convierten en tendencia constante. Incluso quienes no siguen la historia terminan encontrándola en sus redes. El silencio se propaga como un eco interminable. Lo más llamativo es que este fenómeno pone de relieve la capacidad del espectáculo para transformar cualquier detalle en noticia. Notorio. Una palabra no dicha puede ser tan resonante como un discurso entero. Y ese poder es el que mantiene vivo el interés de las audiencias. Porque el público no solo quiere ver lo que pasa, también quiere interpretar lo que falta. En este escenario, la figura de Zeng adquiere un aire enigmático. El silencio lo rodea de misterio, lo viste de una capa de incertidumbre que resulta atractiva para muchos. Y ese enigma se convierte en motor de titulares. La intriga de lo no dicho refuerza su lugar en el centro del escenario mediático. Cada día que pasa sin declaraciones, la expectativa crece un poco más. Los medios comienzan a preguntarse cuándo, cómo y en qué condiciones decidirá hablar. El momento en que lo haga será recibido como un acontecimiento mayor, pento pianto. Y esa espera solo incrementa la tensión. El silencio se transforma así en una estrategia involuntaria de anticipación. Los programas de la mañana, la tarde y la noche abren sus espacios con el mismo tema. Es un caso extraño, todos hablan de lo mismo, pero lo que falta es la voz del protagonista. Y ese vacío, lejos de restar, suma fuerza al debate. El tiempo parece jugar a favor del misterio. Lo que más sorprende a los analistas es cómo este silencio se ha mantenido constante. No ha habido frases sueltas ni insinuaciones veladas. Es un silencio absoluto, lo que lo convierte en aún más llamativo. En un entorno donde todo se filtra, esa ausencia resulta doblemente significativa. La gente espera con ansias el momento en que rompa el silencio. Se hacen apuestas, se marcan fechas y se especula sobre el medio que utilizará para expresarse. ¿Será una entrevista exclusiva, un comunicado o un mensaje en redes sociales? Cada posibilidad alimenta nuevas discusiones. El poder de este silencio es innegable. Ha superado la barrera de lo mediático para convertirse en un fenómeno social. Ya no se trata solo de espectáculos, sino de la capacidad de la ausencia de palabras para generar movimiento.
El silencio habla, aunque no se pronuncien frases. Los expertos en imagen coinciden en que la estrategia, consciente o no, está funcionando. El protagonista se mantiene en la conversación, sin gastar una sola palabra, dio. El interés se multiplica, y la cobertura crece día a día. Y en esa ecuación, el silencio se convierte en el recurso más valioso. En conclusión, este silencio es hoy el gran tema del espectáculo. Nadie deja de hablar de ello. Nadie quiere quedarse fuera del debate. Y todos esperan con ansiedad el momento en que, finalmente, se rompa este mutismo. Oh, un momento que promete ser histórico en el mundo del entretenimiento. Hasta aquí, hemos repasado cómo el silencio puede convertirse en un grito mediático. Un fenómeno que, lejos de apagarse, crece con cada día que pasa. Y que mantiene a todos atentos, esperando una palabra que aún no llega. El silencio de Zeng, sin duda, es hoy el mayor protagonista. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.